Buenos días. Siendo las 10 en punto, vamos entonces a dar inicio a este webinar. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. De parte del Comité de Producción y Desarrollo de Reservas del IAPG, le damos a todos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias, desarrollos y oportunidades en tiempos complejos. El día de hoy vamos a tener un webinar direccionado a la parte de la sección 2021 de eficiencias en métodos extractivos. Este webinar lo hemos dividido en 2 días. Este es el primero de ambos días, en donde contaremos con la participación de 3 empresas invitadas. Y el próximo evento, el día 2, vamos a tenerlo en el mes de octubre del presente año, donde tendremos a otras 3 empresas invitadas. El día de hoy tendremos el gusto de moderar esta sesión Enrique Cáceres, Luis Mondino, Norberto Primo y quien les habla, Laura Rodríguez, todos miembros de la Comisión de Producción del IAPG. Hoy contaremos con la participación de 3 empresas. Inicialmente tendremos la participación de Federico Fernández Vizcay, Fernando Villagra y Augusto Hutter de la empresa YPF, quienes nos hablarán del tema factibilidad técnica económica de la implementación del gas lift en el yacimiento no convencional de Loma Campana. A continuación, harán una presentación Andrés Fontana y Nicolás Suárez de Halliburton con el tema Alternativa para la extracción efectiva en pozos profundos de muy bajos caudales en reemplazo de sistemas A y B. Y por último, escucharemos a Gustavo Ariza y Amir Ramazanov de la empresa Weatherford con la presentación Tecnología Electro PCP con motores de imanes permanentes. Un punto muy importante, las preguntas las pueden realizar por escrito en el panel de preguntas y respuestas que ustedes pueden ver localizado en la parte de abajo de las opciones de Webex. Durante la presentación como tal pueden ir escribiendo todas sus preguntas. Estas serán leídas y respondidas al finalizar las 3 presentaciones, ¿ok? Estas preguntas solamente podrán ser visibles por los moderadores y por los panelistas. Les pedimos a todos de igual manera mantener sus micrófonos en silencio y sus cámaras apagadas. También le podemos comentar que las 3 empresas van a estar proyectando un video. Webex como plataforma da la opción de poder agrandar la imagen de este video a través de unos iconos que van a encontrar en la parte basal llamada expandir visualización o también en modo pantalla completa para que cada uno desde sus computadores puedan customizar la forma de ver el video en cuanto al tamaño de la pantalla. Un punto muy importante, que es una nueva modalidad que queremos implementar en el IAPG es, al finalizar todas las presentaciones, obviamente vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas, pero para poder tener una mejor conectividad con la industria, queremos permitir un espacio de interacción abierto con todos ustedes, con la audiencia, en lo que hemos denominado compartir un café y mate con el IAPG, en donde los miembros de la Comisión de Producción y Desarrollo de Reserva desean escuchar a toda la audiencia general sus desafíos técnicos en la industria, de cara al futuro, cuáles van a ser las temáticas técnicas que ustedes quisieran que desde el IAPG pudiéramos abordar. Así que le pedimos por favor a todos nos puedan acompañar con unos breves minutos adicionales al finalizar la sesión de preguntas y respuestas. Ahora, sin más, yo le voy a ceder la palabra a el primer moderador, Luis Mondino, quien introducirá a los primeros disertantes. Luis. Buenos días a todos. Muchas gracias y es un honor poder este año hacer la introducción nuevamente de este evento. Bueno, en primer lugar, como les comentaba Laura, vamos a presentar el tema factibilidad técnica económica de implementación del gas lift en yacimiento no convencional de Loma Campana, a cargo de 3 profesionales de YPF, quienes son Fernando Villagra, ingeniero en petróleo de la Universidad Nacional del Comahue, tiene una maestría en ingeniería mecánica especializada en flujos multifásicos en la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil. Con 8 años de experiencia en la industria de oil and gas, Fernando ha trabajado 2 años en ingeniería de DLS, 3 años como ingeniero de producción en Oilstone Energía, y desde hace 3 años trabaja en yacimientos no convencionales en YPF, iniciando como ingeniero de producción y actualmente
ocupando la posición de jefe de ingeniería de producción en la regional no convencional de YPF. En segundo lugar, acompañándolo está Federico Fernández Vizcay, ingeniero químico recibido en el ITLA, donde también actualmente está cursando la especialización en ingeniería en petróleo. Tiene 11 años de experiencia en la industria de oil and gas, inició su actividad profesional en Exxon, donde se desempeñó en el downstream, luego como ingeniero de control de procesos y más tarde 3 años en el midstream en el área de comercialización de gas. En YPF ingresó en el upstream, en el proyecto no convencional de Loma Campana, trabajando 2 años como analista de proyectos y 4 como ingeniero de producción. Actualmente se desempeña como jefe de ingeniería, perdón, como ingeniero de producción en la gerencia transversal de ingeniería de producción en Buenos Aires, dando soporte de ese modo a todos los yacimientos de YPF. Por último, el tercer integrante del equipo es Augusto Uter, ingeniero químico, recibido en el año 2006 en la Universidad Nacional de La Plata. Tiene 15 años de experiencia en la industria en las especialidades de ingeniería y operaciones de producción. Ingresó como ingeniero de producción, luego se desempeñó como jefe de producción en las operaciones de YPF en Mendoza, para actuar posteriormente en la gerencia transversal de operaciones en Buenos Aires. Actualmente es el gerente de Ingeniería de Producción y Servicios al Pozo en la regional no convencional de YPF. Dicho esto, a continuación les damos la palabra y el control al equipo de YPF para su presentación. Bueno, buenos días. Mi nombre es Fernando Villagra y junto con Federico Fernández Vizcay y Augusto Uter le vamos a comentar nuestra experiencia con el piloto de gas lift llevado a cabo en el yacimiento convencional de Loma Campana. Específicamente vamos a hablar sobre la factibilidad técnico-económica de la implementación del sistema gas lift. Como agenda tenemos los siguientes puntos: el objetivo y el alcance, la estrategia de producción actual que se sigue en el yacimiento, por qué decidimos implementar gas lift, un análisis FODA, principio de funcionamiento del gas lift, diseño y comparación del gas lift versus bombeo mecánico en producción, optimización del gas lift, análisis de masificación, las producciones de los pozos tipos gas lift utilizados en el análisis de masificación, el análisis económico y finalmente las conclusiones del piloto del proyecto. En cuanto a los objetivos, se plantearon 3 objetivos: analizar técnicamente la posibilidad de utilizar gas lift como sistema de extracción comparado con el resto de los sistemas instalados en el yacimiento, validarlo también económicamente como sistema de extracción y ver la posibilidad o analizar si económicamente es posible una masificación en el desarrollo del yacimiento de Loma Campana. Para ello se seleccionaron pozos no convencionales de petróleo en un rango de GOR de 115 a 300, pozos horizontales con ramas laterales entre 1200 y 2500, con entre 15 y 32 etapas de fractura, navegando en el nivel orgánico de vaca muerta y con una producción promedio entre 25 y 60 metros cúbicos día. La estrategia de producción que se sigue en el yacimiento consta de 3 etapas. Las primeras 2 etapas son las etapas de surgencia, donde se tiene surgencia por casing, hasta que por pérdida de carga en función de la instalación del pozo, se comienza a visualizar una merma y es ese punto en donde se decide bajarle la tubería de producción. Y de forma análoga, cuando la pérdida de carga se hace evidente y nos impacta en una merma, es el punto óptimo para bajar el sistema de extracción. La primera etapa de urgencia por casing es la etapa limitada por el manejo de drawdown, que son básicamente los primeros 12 meses, donde la curva objetivo es, como muestra la figura, es seguir la producción del pozo a través de la curva amarilla, y los puntos azules son los puntos de drawdown en función de los controles medidos en cada momento. Y la segunda etapa de urgencia es la surgencia por tubing, que si bien no está limitada por manejo de drawdown, está controlada para no generar un daño en el reservorio.
Y por último, el sistema de extracción, que la estrategia es instalar bombeo mecánico cuando un pozo surgente por tubing comienza a inestabilizarse. Ahí se visualizan algunos problemas que son la transición entre el surgente tubing y bombeo mecánico, donde la producción es inestable debido a fenómenos de semisurgencia y a problemas operativos. Y también por el diseño de los pozos y las condiciones del fluido, no es posible manejar altos caudales. Aproximadamente estamos en el orden de los 30 metros cúbicos día. Y luego en una etapa más avanzada de la vida del pozo, a menores caudales, y luego de la etapa de semisurgencia, el bombeo mecánico trabaja correctamente. Entonces, en función de lo que mencionamos, nos preguntamos ¿por qué gas lift? A partir de ahí, de esa pregunta, visualizamos las siguientes soluciones. Digamos que el sistema de gas lift nos serviría para la transición de surgencia al sistema de extracción, debido a que al inyectar gas evitaríamos el periodo de inestabilidad con el aporte de energía. Producir a potencial sin alejarse de los límites de drawdown. Esto básicamente por lo mismo, debido a que la inyección de gas nos permitiría mantener o seguir en forma progresiva la curva de drawdown objetivo y adelantar producción con respecto al bombeo mecánico, debido a que la inyección de gas temprana evitaría que yo ingrese en estos periodos de inestabilidad y por ende pueda adelantar la producción siguiendo la curva de drawdown. Entonces, visualizando estos puntos, se realiza un análisis FODA en donde se visualizan las siguientes fortalezas, que es aplicable a pozos desviados y horizontales, amplio rango caudal de producción, bajo índice de pooling y flexibilidad para seguir las curvas de drawdown. En cuanto a las oportunidades, vemos que el gas lift en la etapa avanzada, cuando los caudales son bajos, es aplicable la técnica de gas lift intermitente, y si los problemas de parafina se acentúan, podemos implementar plancha lift asistido con la misma instalación. En cuanto a las debilidades, tenemos alta inversión inicial en las instalaciones debido a que la zona no cuenta con compresión, o bien porque se está utilizando gas de procesos, gas de proceso. Otra debilidad es la formación de hidratos por el mismo sentido, la utilización de gas de proceso, lo que genera la acumulación de líquidos y por ende las complicaciones con hidratos. En cuanto a las amenazas, error en la medición de gas de inyección, lo cual repercute en las mediciones de producción, repercute tanto en las producciones alocadas como en los balances de la red de gas. Formación de parafinas por enfriamiento del fluido debido a la expansión del gas y condensación de líquidos en el gasoducto troncal debido a que estamos hablando de gas de proceso. Y bueno, para que todos entendamos un poco en qué consiste el gas lift, voy a explicar brevemente lo que son los principios de funcionamiento del gas lift. Entonces, una instalación de gas lift consta de una tubería vinculada a un packer y con una sarta de válvulas de inyección distribuidas en ciertas profundidades. Se inyecta gas a través del anular, el gas comienza a ingresar por la válvula más somera, generando que la columna de fluido en directa se aliviane y de esa forma ir profundizando la inyección en las válvulas más profundas hasta alcanzar la última válvula o la primera, y de esta forma en el punto óptimo lograr la menor presión de fondo con este tipo de sistema de extracción. Bueno, a la hora de realizar los diseños de los pozos con gas lift del piloto, se utilizó el software, el Prosper, con las siguientes consideraciones. GOR constante según las locaciones donde se encuentren los pozos, la presión de inyección aproximadamente 74 kilogramos por centímetro cuadrado y un caudal de gas de inyección de 30.000 metros cúbicos día. Las incertidumbres eran la presión de reservorio y el índice de productividad, por lo tanto se decidió realizar un análisis de sensibilidad con estas variables y obtener distintos diseños de instalaciones, los cuales nos daban la profundidad de los mandriles y la cantidad de mandriles. Finalmente nos hemos quedado para cada pozo con los diseños más conservadores.
Para realizar el seguimiento de los pozos, se comparó la producción de los pozos con gas lift con las de los bombeos mecánicos. En el gráfico superior podemos ver un ejemplo de un pozo con gas lift, donde vemos que los controles están sobre la curva de pozo tipo o por encima de la misma, tal cual venía siendo la historia del pozo. Ese comportamiento no se suele ver en los pozos con bombeo mecánico. En el gráfico inferior podemos ver un ejemplo donde se visualiza que luego de la conversión a bombeo mecánico los controles son muy variables. Esto es debido a un periodo prolongado de semisurgencia que termina repercutiendo en estas producciones inestables. En el momento de optimizar los pozos con gas lift, lo que hacemos es intervenirlo con slickline para realizarles gradientes dinámicos a los pozos y poder identificar la profundidad de inyección. Luego realizamos una simulación en Prosper usando este dato de profundidad de inyección, como podemos ver en el gráfico de la izquierda. Ahí se puede visualizar que se está inyectando gas en la válvula 4, numerándolas desde superficie a fondo, y obtenemos, podemos visualizar lo que sería el valor de la presión de fondo. Luego realizamos una curva de performance, que es producción versus caudal de gas inyectado, que se utiliza para definir el caudal de inyección óptimo. De esta forma identificamos nuestro punto operativo y lo utilizaremos luego para poder comparar con la producción que esperamos obtener si profundizamos el punto de inyección. Realizamos un análisis nodal, donde corroboramos que la producción y la presión de fondo están bien representados en la misma, y con la misma IPR realizamos un análisis de sensibilidad para poder visualizar qué producciones podríamos obtener si disminuimos esta presión de fondo, es decir, si podemos inyectar más profundo. Con estos datos, más la presión de fondo que obtenemos al simular nuevamente el pozo, pero suponiendo que podamos inyectar en el mandril del fondo, podemos visualizar qué ganancial obtendríamos. En este caso, esto es un ejemplo, el ganancial nos daba que podría llegar a ser muy bajo. Sin embargo, al realizar la nueva curva de performance, lo que pudimos observar es que podríamos disminuir el caudal de gas inyectado en 10.000 metros cúbicos día y obtener la misma producción que antes. Este es un ejemplo de cómo optimizamos los pozos. Y no solo buscamos la mayor producción posible, sino también el menor caudal de inyección posible. Finalmente obtuvimos lecciones aprendidas del piloto, las cuales nos ayudaban para poder mejorar la situación de los mismos y también considerarlas para una posible masificación. Uno de los problemas que tuvimos fue la variación de presión en el gasoducto troncal, la cual afectaba al caudal de inyección, generando inestabilidad en la producción. Y también que el mantenimiento del gasoducto arrastraba líquidos y sólidos y dañaba las válvulas de los mandriles. Fue por esto necesario medir el líquido que circulaba por el gasoducto y poder implementar un método de separación para obtener un gas más seco. También fue un problema la deficiencia en la medición de inyección de gas, lo que impedía un buen seguimiento operativo y la optimización de los pozos con gas lift. Por lo tanto, se tuvo que estandarizar un puente de gas lift con el equipamiento necesario. A la hora de intervenir los pozos con slickline, la herramienta, al ir al drift y hacer pozos con tubing 2-3 octavos, lo que ocurría era un aumento de velocidad del fluido y era necesario restringir los pozos. Por lo tanto, la propuesta de mejora fue adicionar barras de peso y lubricadores, lo cual nos llevaba a ser necesario tener una grúa en la locación cada vez que fuera intervenido con slickline en el pozo. Adicionalmente, también pudimos observar que cualquier tipo de incremento de presiones en boca de pozo dificultaba la inyección por el mandril masomero a la hora de poner en marcha pozo con gas lift. Por lo tanto, no importaba si el diseño en Prosper nos daba que el mandril masomero tenía que estar a 700 metros desde la superficie. Concluimos que necesitaríamos agregarle un mandril más adicional para evitar dicho problema. Y finalmente, en cuanto a los cierres por riesgo de interferencia por fracturas en pozos cercanos, se visualizó que al no tener asegurada la integridad de la salida anular, se llegó a evidenciar en algunos casos alta presión en el puente de inyección. Por lo tanto, fue necesario colocar una barrera adicional
con válvula esclusa y válvula de seguridad. Bueno, una vez finalizada la etapa de prueba técnica, de viabilidad técnica, nos vimos ante la necesidad de definir la masificación del gas lift frente al bombeo mecánico. Básicamente tuvimos que iniciar con una simulación de reservorio, en la cual simulamos dos tanques, una SRB y una matriz conectadas entre sí para poder generar la curva de producción que íbamos a extraer con los distintos sistemas de extracción y en los distintos pozos tipo. Utilizamos un criterio de optimización de pozos, maximizando el resultado económico, y tomamos dos casos tipo. El del gas lift, en el cual considerábamos que iniciábamos la inyección de gas una vez que habíamos llegado a la apertura total del orificio, y el de bombeo mecánico, en el cual suponíamos que dejábamos el pozo surgiendo hasta los 30 metros cúbicos día, que es el límite teórico, el límite práctico, perdón, que encontramos para el bombeo mecánico en nuestros pozos, y que a partir de allí instalábamos el bombeo mecánico y continuábamos la extracción por este sistema. Como dijeron previamente, los primeros 12 meses tenemos un manejo de drawdown bastante estricto. Luego de allí empezamos, si bien tenemos un control del drawdown, podemos ser un poco más agresivos, y esa fue la política que consideramos para este análisis. Los pozos que tomamos son pozos de 2000 metros de rama horizontal con un tipo de fractura HDC, una matriz de estimulación HDC, y con 3 GOR diferentes. Uno de 115 estándar metro cúbico sobre metro cúbico, otro de 180 y otro de 300 metros cúbicos sobre metro cúbico. Lo que vimos acá es que, contrario a lo que suponíamos en principio, la mayor ventaja desde el punto de vista extractivo del gas lift la teníamos en los pozos de bajo GOR, y esto era contrario a lo que habíamos propuesto inicialmente, en el cual decíamos que la mejor ventana del gas lift era los de alto GOR, ya que íbamos a inyectar menos y donde más dificultad tenía el bombeo mecánico. Con esto, con las curvas construidas y a partir de la experiencia que tuvimos con el piloto, construimos curvas de OPEX y CAPEX, ¿no? Inicialmente, pozo a pozo. Planteamos cuál era la inversión directa que necesitaba cada pozo y el costo operativo que tenía cada pozo. Con esto corrimos un flujo de caja para las versiones de gas lift y bombeo mecánico. En ese caso, sin considerar la facility, vimos que teníamos un incremento de casi el 6% en los pozos de bajo GOR y 1,5% en los pozos de alto GOR. Una vez cerrado esto, y considerando que nosotros hoy no tenemos una planta de tratamiento de gas, que para el gas lift vamos a necesitar una red de distribución de gas, puentes de medición, capacidad de separación adicional, capacidad de compresión adicional y capacidad de tratamiento del gas para evitar problemas de inyectividad por calidad, comparamos el CAPEX total con el beneficio que nos traía el gas lift por adelanto de producción. Entonces, considerando el CAPEX de pozo a pozo de la inversión total, vimos que teníamos un 154% de incremental de inversión para implementar gas lift. Y cuando veíamos ese CAPEX comparado con el beneficio que nos traía el gas lift, veíamos que la relación costo-beneficio era de un 370% superior. Con lo cual, y como conclusiones de nuestro proyecto, vimos que realmente existía un menor costo operativo
del gas lift frente al bombeo mecánico, que contrariamente a lo que pensábamos, el mayor beneficio económico se daba en los pozos de menor gas, y que al incluir las facilities, nuestro proyecto no era rentable, ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos estos números y por otro lado vimos que una de las principales amenazas para el gas lift es llegar a tiempo con las instalaciones, y que a partir de revisiones que estamos haciendo en nuestra política de drawdown podríamos llegar a perder la ventana en la cual veíamos la captura de valor, creemos que no es el mejor sistema para un campo en desarrollo como el que hoy tenemos, ya que el timing tanto de las facilities como para los cambios de escenarios de inversión que muchas veces analizamos, es necesario ser más flexible de lo que nos permite ser el gas lift. Entonces, nosotros planteamos que tenemos que lograr capturar esta producción, ya sea revisando nuestra política de drawdown, y para implementar esta nueva política que estamos planteando lograr, tenemos que lograr incorporar sistemas de extracción para las distintas etapas de explotación del pozo. Estamos analizando las posibilidades que tenemos con electrosumergible, que nos permitirían adelantar producción en etapas tempranas del pozo, mejorar el rendimiento del bombeo mecánico con varias mejoras, varios cambios que estamos haciendo para lograr tener un bombeo mecánico de mayor eficiencia y de mayor caudal. Así que ahí basamos nuestros principales desafíos. Bueno, les agradecemos mucho por el tiempo y esperamos que haya resultado de interés y estamos abiertos a preguntas. Muy bien. Muchas gracias al equipo de YPF por su muy interesante presentación. Las preguntas que fueron formuladas por la audiencia, como les adelantamos, serán realizadas luego de la última charla. Así que por favor les pedimos permanecer conectados. Yo ahora los dejo con el siguiente moderador. Adelante, Norberto Primo. Bien, Luis, muchas gracias. Muy buena la presentación de la gente de YPF. Vamos a continuar presentando ahora al equipo de Halliburton, que nos presenta el tema Alternativa para la extracción efectiva en pozos profundos de muy bajos caudales, reemplazo de sistemas A y B. Perdón. Sus disertantes, Andrés Fontana, que es ingeniero industrial recibido en la Universidad Nacional de Cuyo, tiene un máster en Administración de Empresas otorgado por la Universidad de Cataluña y un Business Leadership Development 2 en Texas. Actualmente es responsable de puesta en marcha de la línea de productos y servicios en Argentina de la empresa Halliburton. Ha trabajado anteriormente en la empresa Baker Hughes como gerente de operaciones en Argentina y minería en Chile y como gerente de operaciones. También se ha desempeñado como responsable en los departamentos de compra, logística, almacenes y materiales para todas las líneas de servicio. Es gerente de optimización de servicio, especialización en Project Manager en Tulsa, Oklahoma. Ha trabajado en Petrobras como responsable del mantenimiento de bombas, motores y turbinas de gas del oleoducto Neuquén, Buenos Aires-Neuquén. También lo acompaña Nicolás Suárez, de 49 años, con nacionalidad argentina, que ha estudiado marketing en la Universidad de Congreso en Mendoza, y su experiencia laboral de 10 años trabajando en distintas empresas de ventas de productos de consumo masivos, y 19 años trabajando en la industria petrolera. Ha pasado por áreas en compañías de servicios como jefe de servicio, ingeniero de aplicaciones, jefe de bases, account manager, operation manager, procurement manager y district manager. A continuación, le daremos la palabra y el control a los participantes de Halliburton. Adelante y éxito en su presentación, por favor. Buenos días a todos. En el presente webinar hablaremos de la alternativa para la extracción efectiva en pozos profundos de muy bajos caudales, reemplazo de sistemas A y B. Por el lado de Halliburton, los expositores seremos Nicolás Suárez, gerente de ventas de Artificial Lift Argentina, y Andrés Fontana, gerente de Artificial Lift Argentina.
A continuación detallamos la agenda, la cual consta de una descripción general, el desafío del diseño, la solución tecnológica, el caso de estudio pertinente y las conclusiones finales. La descripción general del escenario estudio nos lleva a fines del 2016, donde un cliente de Estados Unidos plantea una serie de problemas que tenía con los pozos producidos con bombeos mecánicos. En este caso, Halliburton se centra en los pozos de muy bajos caudales a grandes profundidades. Nos encontramos con equipos que fallaban más de una vez al año, ocasionando altos costes de mantenimiento y pérdidas de producción para este cliente. Luego del análisis de los pozos, se llega a diseñar una configuración de equipo formado por tres componentes. Una bomba SF320 de bajos caudales y capacidad para el manejo de sólidos, una bomba SFGH 2500 exclusivamente manejadora de gas y un separador de gas Vortex para la separación del gas. Con este diseño se equipan los primeros 50 pozos del cliente, donde se resuelven los problemas y es la fuente de este caso de estudio. El desafío de diseño para estos pozos consta de el run life de los sistemas de A y B, el desgaste de los sistemas componentes de los sistemas A y B, la presencia del manejo de sólidos en el fluido, el potencial de interferencia por gas libre, la geometría de las cañerías, el dogleg, el potencial extractivo del sistema y la eficiencia y costos asociados en el mantenimiento de dichos sistemas. Las consideraciones para los diseños son pozos producidos con sistemas de ABB que contienen un alto índice de falla. Esto se considera a todos aquellos pozos que tengan un índice de falla mayor a 1.5 fallas al año, varillas con mucho desgaste y estrés, cañerías de producción dañadas, pozos profundos, consideramos todos los pozos mayores a 2.500 metros, rango de producción entre los 35 y los 500 barriles de petróleo por día, presencia de gas libre, producción de finos o arenas y tratamientos químicos por directa. Antes de detallar las fallas observadas en los pozos con bombeo mecánico del cliente, queremos resaltar que el AIB es el más eficiente de todos los sistemas de producción, por ser una bomba de desplazamiento positivo altamente confiable y muy conocida por la mayoría de los clientes. Pero los problemas operativos de los bombeos mecánicos surgen cuando se combinan algunos de los siguientes factores, los cuales pueden ser golpe fluido, gas libre, manejo de sólidos, la corrosión, grandes profundidades y la geometría del pozo. Cuando estos factores se combinan o aparecen de manera aislada, pueden verse cómo afecta a la bomba y a la sarta de varillas, como se visualiza en las imágenes del slide. Existen soluciones factibles a dichos factores combinados, como lo pueden ser el rotador de varillas, las cuplas revestidas, las varillas centralizadas y revestidas, el uso de bombas de latón y el uso de productos químicos, pero finalmente no terminan siendo una solución tan efectiva o de largo plazo como el cambio a un sistema extractivo desarrollado de manera específica para atacar estos efectos combinados aislados como lo es la bomba electrosumergible. En las gráficas lo que podemos ver son los efectos, el cual por ejemplo están el rozamiento de las varillas, la corrosión de las varillas, el efecto combinado de ambos. Hay una imagen de un golpe fluido, tenemos un pistón rayado por finos o arenas, un barril pinchado e incrustaciones y restricciones por el scale. La solución tecnológica que brinda Halliburton se basa específicamente en una bomba SF320, la cual ha sido específicamente diseñada para manejar bajos caudales y la presencia de sólidos en suspensión. Esta bomba, como se puede ver en la gráfica, es una bomba de rango extendido, los cuales pueden manejar desde los 35 barriles de petróleo por día hasta los 500 barriles de petróleo por día. Está construida en dos etapas, un difusor y un impulsor. La característica distintiva de esta bomba es que el difusor no es un difusor tradicional, sino que es un difusor tipo voluta, el cual explicaremos a continuación la tecnología de esta bomba. En la solución a producción a bajos caudales y el manejo de sólidos detallaremos cómo está construida la etapa de la bomba SF320 en comparación a una bomba de bajos caudales tradicional. Históricamente los pozos de bajos caudales producidos por bombeos mecánicos no se reemplazaban con bombas electrosumergibles, dado que la etapa radial que tienen estas bombas posee un difusor con una gran cantidad de pequeños vanos radialmente simétricos que rodean al impulsor. Estos pequeños vanos son los que terminan tapándose con la presencia de sólidos y hacen que las bombas de bajos caudales radiales no sean aptas para la producción de pozos que poseen sólidos, petróleos viscosos o gas libre. En cambio, en el diseño de la etapa de la bomba SF320,
La forma evoluta posee vanos de mayor pasaje que permiten que la aplicación pueda producir fluidos con presencia de sólidos, petróleos viscosos y manejar mejor el gas libre. La forma de la voluta es como una espiral, el cual no posee ángulos rectos, que sí tienen las etapas radiales. Esto genera un pasaje de fluido menos turbulento y más uniforme a través de la etapa, disminuyendo la erosión por la presencia de sólidos en el fluido. A continuación veremos cómo producen los distintos tipos de etapas. Las bombas electrosumergibles poseen históricamente dos tipos de forma de producción, el flujo mixto y el flujo radial. El flujo mixto lo que tiene distintivo es que la etapa mixta no posee ángulos rectos, lo cual hace que el fluido pase del impulsor al difusor sin perder tanta energía cinética. En cambio, en las bombas radiales, como se puede observar, la etapa consta de muchos ángulos, de los cuales poseen ángulos a 90 grados y a 0 grados. Esto hace que el fluido pierda energía cinética. La bomba SF320 de Voluta posee vanos mayores, con lo cual hace que el fluido sea menos turbulento y más uniforme a través de la etapa. No es un fluido mixto ni un fluido radial, sino que se podría decir que es una mezcla de ambos fluidos. La bomba SF320 se desarrolla con todos los avances tecnológicos que se encuentran disponibles en la actualidad, ya que esta misma bomba ha sido específicamente desarrollada para el mercado no convencional de Estados Unidos, con lo cual, por ejemplo, el cabezal y el cojinete superior están superpuestos, posee manguitos de carburo de tungsteno mejorados en toda la bomba, están las disposiciones de 1 en 5, posee el Erosion Buster en cada difusor. Este Erosion Buster son escalones que cambian de dirección y velocidad del fluido para evitar la erosión. Posee el anillo HTM que proporciona una retención secundaria al buje de ajuste a presión. Posee un sistema de doble manguito que proporciona mayor soporte al extremo crítico del eje. Esto acá está diseñado específicamente para cuando hay bolsones de gas, el cual generaban en la bomba una descompresión y un desprendimiento de las etapas. Y después posee un snap trap, que es una retención secundaria al anillo de sujeción principal. En este slide se detalla información técnica sobre la bomba SF320, la cual quedará en la presentación que se entregará luego del webinar. En la solución del manejo de sólidos, Halliburton posee una herramienta el cual complementa la bomba para el manejo eficiente de sólidos. Al momento de una parada, todos los sólidos que fueron producidos a través de la bomba y que viajan por la tubería de producción tienden a bajar e introducirse nuevamente en la bomba. La forma convencional de evitar este efecto es a través del uso de una válvula de retención, que como todos sabemos tiene como contra que puede trabarse y no abrir, erosionarse y perder sello, y evitar el drenaje de la tubería al momento del pooling. El SunRite, la herramienta que ha desarrollado Halliburton, consiste en un dispositivo que se agrega por encima de la descarga de la bomba como parte de la tubería de producción y cumple con la función de evitar el retorno de los sólidos al interior de la bomba. La principal característica es que, a diferencia de la válvula de retención, no se agrega ningún elemento que interfiere directamente en el flujo de producción, ya que la captación de los finos los realiza derivando los mismos hacia los laterales del dispositivo, a través de un puente de inductores, almacenándolos allí, y al momento de poner nuevamente la bomba en funcionamiento, la arena se traslada a través de la cañería de producción hacia la superficie, con lo cual no tenemos el problema de mantener el retorno de la arena sobre la bomba. A continuación observaremos un video el cual demuestra el funcionamiento de esta herramienta. Halliburton Artificial Lift Sand Management Solutions increase well productivity by extending the life of an electrical submersible pump, or ESP. In unconventional wells, frac sand and other debris often hover in the production tubing above the ESP. During an unplanned shutdown, these solids will descend and lodge in the pump stages. Lodged solids stress the pump or may cause catastrophic damage when attempting to restart the ESP. Halliburton developed the SandRite Solids Fallback Preventer to protect ESPs from fallback frac sand, formation sand, and other solids. Derived from Halliburton's expertise in fluid sand transport, the innovative technology is an artificial lift tool that blocks sand during a fallback event.
The heart of the SandRite tool is the innovative Sand Bridge Inducer. When sand and other solids suspended in the fluid attempt to flow back through the SandRite tool, the inducer's strategically designed upper passageways leak off fluid, causing a higher concentration of solids at the inducer's lower passageways. The inducer's reverse flow profile and the induction of a high sand concentration initiates sand bridge formation. Sand bridges block the flow of solids into the pump. The tool's annulus then fills with a static column of sand. Sand bridge formation occurs only during reverse flow or fallback. SandRite is designed to allow sand to first fill the tool's annulus and continue building a column within the production tubing above the tool, so there's no limit to the amount of fallback sand it can block. Permeability of the sand allows fluid to continue flowing down through the tool until static equilibrium is achieved. When the ESP is restarted, pump pressure transfers immediately through the SandRite tool's passageways to the sand column, reintroducing the solids to suspension in the fluid and restoring flow to the surface. SandRite is your solution to protecting ESPs from solids suspended in the production tubing. Using SandRite prevents harmful sand from entering the ESP during shutdown events, reducing the risk of solids-related damage to your ESP and extending run life. The SandRite Solids Fallback Preventer delivers improved efficiency, less risk, lower maintenance costs, stabilized recovery, and, best of all, more production. Learn more at halliburton.com/SandRite. En la solución del manejo de gas libre, Halliburton cuenta con un separador de gas hidrohelicoidal que se compone de 3 sistemas claves. El primer sistema es el inductor de vórtice de hélice estacionaria, que crea una separación centrífuga sin la necesidad de contar con álabes giratorios, lo que permite una eficiencia de separación que aumenta con el caudal. Los ángulos de entrada y salida de la hélice, la sección transversal cónica y el paso minimizan la erosión y el flujo directo para una mejor eficiencia de separación. La segunda parte de este sistema la compone la succión, el crossover y los puertos de salida. La succión aumentada del separador de gas crea trayectorias de flujo que permiten que las etapas de movimiento admitan grandes volúmenes de fluido con una desviación mínima en la dirección del flujo. Las fases de fluido son precisamente dirigidas desde la cámara de separación en las vías giratorias cruzadas para minimizar la recirculación y erosión mientras se reduce la entrada de líquido a través de los puertos de salida del gas. El crossover también redirige el fluido en la entrada de la bomba para reducir la rotación previa y mejorar el rendimiento de la bomba. Las etapas de movimiento de fluido, la última parte de este sistema, cuenta con una etapa que evita las diferencias de presión que causan el bloqueo por gas. Las etapas modulares admiten velocidades de flujo variable y cuentan con cojinetes resistentes a la abrasión. Este sistema de cojinetes aumenta la confiabilidad a través de una mayor rigidez torsional y soporte del eje. A continuación veremos un slide en la cual se ven gráficas de las distintas opciones en el mercado de separadores de gas versus la oferta que tiene Halliburton. Finalmente llegamos al caso exitoso de estudio que nos permite armar esta presentación para el webinar. Una solución de multitecnología que genera aproximadamente 1.4 millones de dólares en ingresos para el operador en tan solo 6 meses. El operador se encuentra en la cuenca de Bacon en Estados Unidos, en Dakota del Norte. Inicialmente producía el campo con bombas electrosumergibles, mayoritariamente de etapas radiales. Luego decide cambiar a un sistema de elevación de bombeos mecánicos. El desafío que se produce con los bombeos mecánicos se da por los altos porcentajes de gas libre y los problemas de drawdown que hacen que empiece a tener tasas de mantenimiento muy altas y le empieza a caer la producción de petróleo. Por lo cual Halliburton le acerca una solución tecnológica que está basada en el uso de las últimas tecnologías disponibles en el mercado por parte de Halliburton,
en el cual en tan solo 6 meses recupera la inversión y puede lograr estas tasas de ingresos. Los retos del funcionamiento continuo en condiciones adversas se dan en que los sistemas de A y B tienen sus propios desafíos, especialmente en condiciones extremas, con gas excesivo y a grandes profundidades. El gas se comprime dentro de la bomba antes de producir el líquido. La caída de los sólidos también es un problema, particularmente en la formación de Bacon. El cliente tenía pozos con un rango de profundidad entre los 2.500 y los 3.000 metros y temperaturas que iban desde los 150 a los 190 grados Fahrenheit. Los resultados no deseados con los bombeos mecánicos le hicieron al cliente optar por la solución tecnológica que le brinda Halliburton, en lo cual el desafío era incrementar la producción, resolver el problema con el gas libre y el manejo de los sólidos y bajar los costos de mantenimiento. La solución que se plantea es la que ya hemos visto, pero es utilizar una bomba Tiger Shark de rango extendido, la SF320, también utilizar una bomba Tiger Shark de rango extendido, la SF-GH 2500, que es una manejadora de gas, usar el separador de gas Liberator, y como resultados tiene el incremento de run life, la reducción del downtime, un incremento en la producción y menor costo de mantenimiento. Con todo lo expuesto, como conclusiones finales, podemos decir que en este cambio de sistemas, en los cuales inicialmente, y hay que tener en consideración, el sistema de bombeo mecánico tenía grandes desafíos por delante, como son producir a bajos caudales, a pozos muy profundos, desviados, con mucho gas libre y sólidos. Con esta solución tecnológica brindada por Halliburton, el cliente obtuvo un mayor run life de lo esperado, con un menor NPT, tiene un rango de operación extendido, le permite aumentar la producción mediante una instalación más profunda, mejora la producción de sus pozos más allá de contener sólidos y gas libre, tiene un mejor control de los sólidos en las paradas y en los arranques, tiene la posibilidad de ir a pozos desviados más profundos y al contar con un sistema de bomba electrosumergible que puede contar con un cable de potencia concapilar, puede tener una mejor dosificación de químicos en el fondo de pozo. Esta ha sido la presentación que hemos traído para ustedes en el día de hoy. Les agradecemos su atención y dejamos abierto el tiempo para preguntas y respuestas. Gracias. Muy bien, Andrés. Gracias a todo el equipo de Halliburton. Ha sido muy interesante la presentación. Espero que esto traiga preguntas de la gente que está ahí atrás. Y se las formularemos en su momento. Le pedimos a todos que permanezcan conectados, ya que ahora pasaremos a la tercera exposición, en la cual el moderador va a ser Enrique Cáceres. Enrique, dejo todo en tus manos. Gracias, Norberto. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, continuando con las presentaciones, tendremos ahora al equipo de Weatherford con el tema muy interesante, tecnología electro-PCP con motores de imán permanente y es PCP/PPM. Los oradores, la presentación está en inglés, uno de los oradores es Amir Ramazanov. Amir is an application engineer in Weatherford with 9+ years of experience in electric submersible pumps. Area of expertise also include ESPCP and HPS. He is passionate about making the lift easier, more reliable, effective, and elegant. He strongly believes that genius lies in simplicity and everything all is new again. I love it, this part. Sobre el otro orador es Gustavo Ariza.
Él es ingeniero en petróleo con más de 10 años de experiencia en la industria de oil and gas, con experiencia aprobada en el mercado nacional de Colombia y cuencas internacionales dentro de diferentes países, desarrollando proyectos de aplicaciones en PCP en Kenia, Gabón, Egipto, Arabia Saudita, Kuwait, India, Vietnam, Australia, México, Perú y Argentina. Actualmente se encarga de realizar estrategias comerciales durante los procesos de licitación de Weatherford y hace análisis de precios de los productos de PCP en funciones de aplicaciones. El ingeniero Gustavo tiene experiencia especial en el segmento de producción y gas, diseño de levantamiento artificial, selección, optimización de PCP, terminaciones de pozos, intervenciones de pozos y operaciones de campo con varilla continua y unidades rigless, manejos de arena, control de arena e inyección de agua, experiencias en proyectos integrados y multidisciplinares e iniciativas de transformación de alto impacto. Para no perder más tiempo, a continuación le damos la palabra a los participantes de Weatherford. Estamos atentos. Gracias. Good morning, everyone. My name is Gustavo Ariza, and today with Amir Romazanov, we will bring you a technical session about the ESPCP with permanent magnetic motor technology. So now let's take a look at the agenda. We will start with an introduction of the progressing cavity pump system. We will take a look of the different components it has, as well as the advantages. Then we will see the ESPCP components and advantages, and we will take a look at the typical applications of the ESPCPs. After that, we will introduce the ESPCP with permanent magnetic motor technology, and we will see some keynotes related to the PC pump selection related to the PCP when it comes to the ESPCP with permanent magnetic motor technology. Then we will see how is the flexible shaft and how is the process of the permanent magnetic motor selection, right? And we will have a section about the safety related to the ESPCP with permanent magnetic motor. And lastly, we will show you the conclusions of this technical session. Let's talk about the PCP system. The progressing cavity pump system, well known as PCP system, has two main sections. One section is the surface equipment and the other section is the downhole equipment. The surface equipment corresponds to those components that will supply the speed, the torque, and the power required to have the fluid from downhole up to the surface. In this section, we have components such as the VSD, the variable speed drive, and we have also the PCP drivehead. The PCP drivehead has several components, such as the electric motor, the belts and shifts, the polish rod clamp, the surface drive, and the stuffing box. The electric motor gives the horsepower and the speed required to operate the PCP system. This speed is reduced by the belts and shifts, and at the same time, this rotational speed, right, is transmitted through the polish rod clamp, which is connected to the polish rod. The polish rod at the same time is connected to the rest of the sucker rod string, having the sucker rods, the pony rods, and the couplings, right? The surface drive is the unit that has the braking mechanism, which is activated, right, every time that backspin is taking place in the normal operation of a PCP. And in addition to it, we have the stuffing box, which is the unit that communicates the downhole equipment and the surface and prevents any kind of leakage of the fluid to be produced. In the downhole equipment is where we have the PC pump. The PC pump has two main components. An static component, which is the PC pump stator. It has the elastomer, and
a rotational component, which is the PC pump rotor. The PC pump rotor is a base metal component, and it has a helical shape that matches with the PC pump stator. The shape of the rotor is gonna create seal, and is going to create the cavities on the PC pump. On this way, the fluid is received, and the fluid passes from one cavity to the other cavity, from the intake up to the discharge section of the PC pump. When the fluid reaches, when the fluid gets the maximum pressure at the discharge section of the PC pump, it should have enough pressure in order to make sure that the fluid is going to reach out the surface section of the PCP unit. There are other components such as the non-torque tool, the tach bar, and the tubing string, and they are also fundamental for the proper operation of the PCP. Now we are going to review the advantages and boundaries on the PCP system. Here we have the advantages. The PCP system has the ability to produce highly viscous fluids with a really high viscosity. The PCP system has a really high energy efficiency, and the capital and operating costs are really low. Because of the use of an elastomer as part of the main components in the PC pump, the PCP system has a really good performance when dealing with sandy applications or sand producer wells. The PCP system has a simple installation and operation. In addition to it, it has a really low profile surface equipment, and it has a low noise level. Now let's take a look at the boundaries. Some of the limitations are related to applications that are beyond the hydraulic limits, when you need to produce a super high flow rate, and at the same time you need a really high lift configuration. That's not possible to achieve with PC pump, right? When we have critical geometries in the wells, including extreme dock leg severities or super high curvatures, PCP probably is not the best solution, because we know that in PCP you have the socket rod stream. So eventually you're gonna have several interventions related to socket rod broken or tubing or rod wear. At the same time, PCP is an artificial lift system that requires a lot of monitoring. You need to keep monitoring the fluid level in the pump, because just within 30 minutes you can burn your elastomer, and therefore you won't be able to produce fluid anymore. Lastly, and as I mentioned before, the elastomer is one of the key components in the PCP system. The elastomer and bonding system probably are not available for some kind of applications like high temperature applications. So maybe this is gonna be like a limitation on the, or a boundary in the PCP system. Gustavo, thank you very much for the introduction and your first part. Good morning, everyone. My name is Amir, and I'm going to take over the baton from Gustavo. Let's talk about ESPCP equipment. It can also be divided into two parts: surface equipment and downhole part. So the main components of the surface equipment are VSD, step-up transformer. A few more parts are not shown here. These are water penetrator, a junction box, downhole sensor accessories, cablings. Okay, then comes downhole part. The main part here is PCP itself. So this part is absolutely the same as in the ESPCP, as in the PCP application. Then comes flex shaft model. The function of flex shaft model is it contains of flex shaft itself. So this part compensates the actual movement of PCP.
Then there is intake and thrust module. So the function of the thrust module is to anticipate the axial forces coming from PCP, right? So then comes seal or protector. Okay, that is absolutely the same as in ESP application, but the only difference is the bearing of the seal. It doesn't see the axial movement from PCP because at this low RPM, the dynamic bearing of the seal is not capable of handling those forces. And the function of taking this axial load comes to the thrust module, which I mentioned before. The next part is permanent magnetic motor. That is the one. It could be PMM as in the right side and induction motor as in the left side. When you use induction motor, you have to use G reducer because induction motor normally operates at much higher RPMs in comparison to the low speed PMM. So low speed PMM can be coupled directly to ESPCP, and its normal speed is like 350 to 500 RPM. But induction motor operates at much higher RPM, which are 2400 up to 3600 RPM. And in order to convert this high speed to the lower speed, which is applicable for PCP, we have to use G reducer. In addition to the benefits and shortcomings from that PCP features, ESPCP adds a few more. Here you can see PCP advantages and boundaries in small gray font. Recently added benefits of ESPCP are in bigger font. Benefits ESPCP brings less flow losses. This means that in ESPCP application, here is no rod string in the production tubing, and the cross-section area of the tubing is more. This eliminates head losses the rod creates. Ability to work in highly deviated wells. PCP doesn't utilize rod coming all the way from the surface, therefore literally any zenith angle is feasible. Higher energy efficiency of the system. In order to transfer energy from surface to motor, a PCP uses rod string. Friction losses between production tubing and rod string reduce the efficiency of PCP. In case of ESPCP, the motor is directly coupled to PCP, hence here are much less energy losses and therefore higher efficiency of the system. Moreover, when PMM is used instead of induction motor, efficiency of ESPCP raises even more. Eliminates rod tubing wear failures. No rod string, no failures. Simple. Subsurface safety valve friendly. Subsurface safety valves are mandatory as per regulation in many countries. Rod string is a part of PCP, and this creates complications when using triple SV, and even makes utilizing of triple SV impossible in many cases. ESPCP doesn't have rod, no restrictions when using subsurface safety valve. And a few features of PCP, as you can see in the list, are stroke through. ESPCP has no rod, and therefore tubing rod related failures are merely eliminated. ESPCP can be used in wells with higher GLS and high deviation, where PCP is restricted to be run. And one of the specifics of ESP is a relatively higher cost of the equipment. I will talk about ESPCP typical applications. These are CBM or coal bed mine applications. As mentioned before, using of PMM allows to place ESPCP even below the coal bed or perforations. Highly viscous and high API oil production, and here PCP is second to none. Sandy oil production, high GLS applications. ESPCP doesn't feature a rod string, hence high deviation, high GLS applications are nothing but doable for ESPCP. Deep applications up to 9,000 feet for comfortable run. This statement is fair for no fluid above pump, and PCP is pressure loaded by 85% approximately. Under certain conditions, the depth can be even more,
but 9,000 feet is a depth where you can set the pump and operate comfortably. Features and benefits of ESPCP coming with permanent magnetic motor. Okay, combines proven technology from electrical submersible pump and PCPs to deliver cost-effective and reliable high-flow production. Operates with a submersible PMM directly coupled to the PCP through a flex shaft to enable pumping speeds from 100 to 500 RPM. Next one, eliminates the need for a gear reducer through use of a flex shaft that transmits rotational speed and torque directly from the PMM to the PCP without almost no power losses. Reduces rod and tubing failures and highly deviated wells and other harsh environments by eliminating the need for a cycle rod string. Here I'm going to give a real example. A few features. Maximum axial force the ESPCP can withstand is 90 kilonewtons. The series is 460, which means that the OG of the motor is 4.6 inch. Power rating is 49 horsepower. Max RPM, and that is mainly requirement of PCP part, is 500 RPM. Maximum torque rating is 516 feet-pound. Max temperature, and that is a restriction coming from the motor side, which is 400 Fahrenheit. Number of poles. The motor has 8 pole construction, and the power factor is more than 0.87 units. Then Gustavo will talk about how to select PCP when designing ESPCP. In this section, we will explain how is the PC pump selection process for an ESPCP with PMM. The first consideration is the speed. The speed should be between 300 and 500 RPM. That's the typical speed for ESPCP with PMM application, with PMM technology. We need to select the minimum lift possible. The typical pump pressure loading is 85%, but we try to make sure that the lift, the PC pump lift, is going to be really low because we are not going to have socket rod string in this case. We also need to consider the bottom hole temperature in order to do the selection of the proper elastomer for the application, and at the same time do the proper rotor sizing. We also need to know what's the survey and the wellbore geometry, because on this way we can introduce that information into the software, right, in order to select the most suitable pump landing depth, taking into consideration the lowest dog leg severity possible. We need to get a flag shape in the DLS curve, right? No peaks. The more horizontal, the better the landing depth, right? And at the same time, we need to land our PCP pretty close to the perforations in order to ensure that the PC pump always will be operating with a really low, it will be operating with enough fluid level in order to avoid any condition, any pump off condition in the pump. In this section, we are going to do a comparison between a typical PCP simulation results and the typical simulation results of an ESPCP using the same type of application. So we use the same well, and we did a simulation assuming a PCP system, and for the same well, we run a simulation assuming ESPCP. The torque results by using the PCP module will be higher than the torque results by using the ESPCP. Therefore, if we, in the case that we use the PCP module simulation results, right, the torque value to do the selection of the PMM, we will be over designing the PMM. As a result, our recommendation is to use the ESPCP module in order to get the pump torque, and after that do the selection of the PMM. Therefore,
the PMM selection is going to be the most suitable one for the ESPCP application, because it's going to be based on the ESPCP simulation results, not on the PCP simulations results that, as you know, takes this kind of application takes into consideration the FAT or the soccer rod string that is going to be installed in the PCP. Thanks, Gustavo. And now I'm going to talk about how to select all the parts of the ESPCP. All right, first we need to select the right OD of the PMM. And you need to note that the ESPCP OD, overall OD, not in all the cases equals to the biggest OD amongst the ESPCP part. The reason here is, okay, the motor is not always the biggest part, and another reason is you have a power cable, which adds some dimension to the pump. Based on the PCP torque requirement, which you are going to get from the software, it could be CFAR, for example, you need to select PMM, torque, and a horsepower capacity. You need to make sure that the calculated motor operation load is close to 80 or 85%. That's required to maintain high efficiency from one side, and from another side, you need to have some spare power in case of any uncertainties. Also, you need to make sure that your motor can develop startup torque, which is 50% or 50 times more than operational torque. For example, some motors can develop 50% more torque for a short amount of time. Then you need to select flex shaft module based on OD restrictions, maximum torque restrictions, and max down thrust. And you can see these numbers, the maximum numbers, in the datasheet. Here I'm going to talk a little about very important part, which is safety. PMM introduce unique electrical hazard to field operations that may not be obvious or easily identified by field personnel mostly familiar with induction motors. When the PMM is subject to mechanical rotation while being powered off or disconnected from the power source, the internal magnets will move relative to the winding, thus operating as electrical generators and creating a deadly voltage at the surface. Here I'm bringing two examples. Backspin when servicing VSD. So for example, your pump is shut down, and the column of the fluid will take some time to drain off the production tubing, thus rotating PMM through the rotating of PCP. And this will create some voltage which is very hazardous at the surface. It could be a junction box at VSD terminals, step-up transformer terminals. Very dangerous. Another example is when you're running a hole. When you're moving your pump within a fluid, this also creates rotation of the PMM. And okay, a few measures should be taken before operating at the disconnected PMM. So for example, you must use special cable clamps. Conclusions. ESPCP is an ideal solution for typical deviated wells and for those applications as CBM, sandy and heavy oil or viscous oil. PCP makes a perfect fit with ESP and offers rodless technology for the wells with high deviation. Next one, all models in consideration from PCP and ESP sides are applicable when working on an ESPCP design. Using PMM instead of induction motors greatly improves ESPCP performance and reliability. Next one, it is strictly necessary to run ESPCP design under the ESPCP module in design software in order to get correct torque numbers. So there is a provision to select correct PMM. Next one, PMM are source of hazard
electrical hazard, and right safety measures must be taken. Dear audience, many thanks for your valuable time and attention. Our presentation comes to an end. Please feel free to ask your questions. Myself and Gustavo are at your disposal. Thank you very much. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Buena presentación, Amir, great presentation. Y a continuación, bueno, rapidito vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. No creo que haya muchas preguntas. Luis, sos el primero con la primera presentación de YPF. Sí, perfecto, gracias, Quique. Entonces vamos, a efectos de optimizar el tiempo, vamos a ir por 2 preguntas para cada presentación, ¿sí? Entonces, las primeras preguntas para el equipo de YPF sería, teniendo en cuenta que se mencionaron algunos problemas operativos de parafinas e hidratos, ¿cuáles son los métodos de aseguramiento de flujo que se están utilizando? Bueno, buenos días. Yo soy Federico. En cuanto al aseguramiento de flujo, el flow assurance, en principio tuvimos en cuenta 2 factores, ¿no? Lo que sería la posible deformación de parafina en los caños, en el tubing, y de hidratos en la línea de inyección. Lo que tiene que ver con parafina lo resolvimos con la cinta calefactora, hasta 700 metros aproximadamente, con correcto funcionamiento. Cada vez que tuvimos que intervenir los pozos con el slickline para hacer gradientes dinámicos o cambiar válvulas, no se encontraron ningún rastro de parafina. En cambio, en casos donde no hubo cinta calefactora, porque haya tenido que pararse la cinta o pozos sin cinta calefactora, ahí en cambio sí se visualizan problemas un poco más graves, aumenta la frecuencia de slickline, tenemos que ir a calibrar los pozos, a desparafinarlos, o sea, ahí sí se nota el impacto. Y lo que tiene que ver con hidratos, con inyección de metanol. Trabajamos en conjunto con el equipo de procesos que nos establecieron un rango de dosificación. Y en base a eso, bueno, está en continua evaluación, pero básicamente se inyectaba ese caudal y se hizo en principio al ingreso de las locaciones con gas lead. Luego fue necesario también poner otro punto de inyección previo a las locaciones en un cuadro de válvulas. Y bueno, ese sería el método. No sé si alguien quiere agregar algo más, pero en principio esos son los 2 puntos que tratamos para asegurar el flujo. Un comentario más, Augusto, te habla, ¿qué tal? A esto que uno de los principales temas que tenemos con el gas lift es que hoy no tenemos el gas tratado, entonces esto que mencionábamos de la calidad del gas y la deshidratación del gas es una de las cuestiones clave, digamos, para tener alta disponibilidad de sistemas de extracción, ¿no? Y es una de nuestras limitantes hoy, ¿no? No tener una planta de tratamiento de gas disponible. Perfecto, muchas gracias. Vamos a la segunda pregunta entonces. A ver, ¿por qué en otros campos no convencionales, por algunas papers o noticias que tenemos, tanto internacionales como nacionales, ¿por qué pareciera ser el gas lift más atractivo como sistema de extracción? La tomo yo, si quieren. Nosotros estuvimos intercambiando con algunos socios y contactos para entender, digamos, por qué esto se veía de esa forma, ¿no? Básicamente hay dos o tres cuestiones que son las claves, ¿no? Una de ellas es el manejo de drawdown, ¿no? La política extractiva inicial que tenemos nosotros a partir de nuestra experiencia
que hemos construido, ¿no? Nosotros básicamente limitamos la PWF de fondo el primer año para cuidar la fractura. En otros campos la experiencia y el comportamiento es distinto y el periodo este de fuerte control del drawdown se da en periodos bastante más cortos, ¿no? En campos que no, de petróleo, que no hay, que no hay gas, que no sean gas y condensado, hay periodos de menos de 2 meses de control de drawdown, ¿no? Otra de las cosas que nos comentaban de esta viabilidad en otros campos era que no tenían, así como nosotros hoy no tenemos digamos, la energía a partir del gas en condiciones para implementar gas lift, en otros campos era al revés y sí había gas en condiciones y lo que no habían eran líneas eléctricas, ¿no? Entonces, bueno, la viabilidad cambia un poco, ¿no? Así que básicamente, por lo que nosotros hemos podido analizar, depende del periodo en el cual estamos dispuestos o habilitados a adelantar producción, y otro muy asociado a las facilities disponibles, ¿no? Perfecto. Bueno, muy claro, muchachos. Muchas gracias. Paso entonces a Norberto Primo, quien continúa con las próximas preguntas. Bien, Luis, gracias. Sí, hay varias preguntas, vamos a seleccionar dos como para cumplir con los tiempos. Una es, ¿cuál es la configuración tipo instalada en estos pozos para garantizar el máximo run life? Andrés, ¿se escuchó la pregunta? No sé si Andrés o Nicolás. Sí, ¿cuál es si entendí bien, la pregunta es ¿cuál es la configuración deseada para el Una mayor configuración tipo, claro, una configuración tipo que se instala en estos pozos para... La configuración tipo en estos pozos de Dakota al Norte fue utilizar una bomba SF320 con una bomba en combinación con una bomba SFGH 2500, que esta es clave porque es una bomba que maneja gas. Y previo a la entrada de la bomba, en vez de un intake, se utiliza un separador de gas helicoidal. Y a la salida de la bomba, después de la descarga, 2 tubings por arriba, se coloca el Sunride, que es el sistema que maneja un desarrollo de Halliburton, que maneja sólidos. Que bueno, yo no sé si se entendió en la presentación, pero lo que permite hacer esto es que una vez, o sea, uno produce la arena, porque la maneja, la produce, y la traslada a la cañería. Una vez que el equipo se para, a diferencia de una válvula de retención, el Sunride lo que hace es hacer que los sólidos se alojen por fuera de este sistema y que el fluido pase. Esa sería una configuración típica de este cliente para maximizar el run life. Bien, muy claro. La otra pregunta tiene que ver con la tecnología de la voluta, que me preguntan si es propia de Halliburton y si ustedes conocen de que hubiera otros competidores con una tecnología similar. Sí, no, la tecnología de voluta no es exclusiva de Halliburton. Hay otros competidores que tienen la misma tecnología. La gran diferencia radica en el diámetro del eje. El eje de la bomba de Halliburton es 5 octavos, 0.625, y la de la competencia es 916, que eso es 0.5625. Esta diferencia es muy importante en el momento al manejar bajos caudales y tener presencia de sólidos o petróleos viscosos. Los arranques pueden tener un impacto grande en este equipo. Entonces, el hecho de tener un eje más grande permite entregarle más torque. Nosotros llegamos hasta 171 HP. Sinceramente, la competencia no sé a cuántos HP da, pero tienen un menor eje al tener menor sección. Evidentemente,
el torque que le pueden dar a la bomba no es el mismo. Bien, bien, Andrés, bueno, cumplimos con las dos preguntas de rigor. Como habíamos más o menos pensado tener más preguntas, tenemos más preguntas, pero el tiempo no nos da. Lamentamos esto y bueno, agradecidos por la presentación, la verdad que muy linda, muy buena y con muchos datos. Paso Bueno, ahora muchas gracias. que estén bien, que sigan bien. Enrique Cáceres, por favor, con lo tuyo. Bueno, también aquí vamos a hablar también dos preguntas de rigor a Amir y Gustavo. Y una de ellas es, what are the main considerations to keep when finding the pump landing depth in ESP-PCP application? So, I don't know if Gustavo answering in Spanish or would you like to answer in English? Yo, bueno, voy a responder en español. Buenos días a todos. Básicamente cuando tenemos que revisar dónde queremos nosotros ubicar la bomba, nosotros debemos tener en cuenta tres parámetros importantes. El primero es que el dogleg severity tiene que ser lo más bajo posible. Significa que no vamos a tener tanto cambio en cuanto a la geometría que vamos a tener en el pozo en el lugar donde queremos colocar la bomba. De igual manera, la forma como nosotros nos aseguramos de eso es porque no solo el valor del DLS tiene que ser bajo, el valor del DLS no debería cambiar en la longitud donde nosotros vamos a colocar la bomba. Entonces, digamos que si yo tengo un valor muy bajo de DLS, ese valor bajo de DLS, desde donde yo voy a empezar a colocar la bomba hasta el final de la bomba, digamos, desde el intake de la bomba o hasta la descarga de la bomba, debería ser el mismo valor, debería tener una línea recta o una línea horizontal. Y el otro parámetro que debemos tener, el tercer parámetro que debemos tener en cuenta es relacionado con dónde tenemos que colocar la bomba muy cerca a los perforados, porque como ustedes saben, vamos a trabajar aquí con una bomba PCP. La bomba PCP tiene su sección de elastómero en el estator y por tal razón tenemos que asegurar la lubricación de ese elastómero, ya que, ¿y cómo logramos la lubricación del elastómero? Estando muy cerca de los perforados o en su defecto estando muy cerca del nivel de fluido que tengamos en el pozo, de manera que tengamos suficiente sumergencia en la bomba y que durante la operación de la bomba, pues no nos vayamos a quedar con una bomba trabajando en seco o en una condición de pump off en la bomba o que se vaya a quemar. Como les digo, en 30 minutos se puede quemar perfectamente un elastómero y obviamente por eso es que tenemos en cuenta estas consideraciones al momento de ubicar bien la bomba. Bien, Gustavo. Y la otra también está en inglés. What are the shortcomings or operators at low hertz, like 30 hertz and less, for ESP-PCP system when use PMM with a few number of poles, for example, 8 poles? Good morning, everyone. So let me answer that question. All right, so even if the voltage frequency at the feeding the motor is the same, the rotating frequency of the PCP itself could be different. So it depends on the number of poles of the motor. So let's take 8 poles as a number of poles. So if we want the PCP operate at, let's say, 350 RPM, with 8-pole motor, the feeding frequency should be, you could make that calculations. It should be around 23 hertz. Most of the transformers, legacy transformers, I would say ESP transformers, are designed to operate from 30 up to 90 hertz. Most common transformers. And if you're operating at the low hertz, so you have a risk of transformer core saturation, oversaturation, and hence you will get the transformer overheating with loss of capacity of reliably transform the current and voltage. And that is one of the main issues. And to overcome that issue, you could slightly oversize the transformer. So it depends on the actual application,
but typically it's 30, 50% of additional kVA you have to add in order to overcome that issue. And here is no need to design special ESPCP transformers. So typically people use, and companies use that standard ESP transformers and just oversize them. Another complication which could arise from operating at low hertz is downhole sensor readings. Standard, I would say, most commonly standard ESP gauges are designed to operate at normal hertz for ESP. So let's say from 40 to 60 hertz. But at the lower hertz, and as you know, the sensor is being fed by direct current, and the motor itself is being fed by alternate current. At the lower hertz, the alternate current coming from the surface, it behaves very close to the direct current, and your readings, you know, are not reliable anymore. So for that reason, you would need to design specific low speed sensors. So these are two main complications when you're operating at low feeding hertz. Thank you. Okay, thank you, Amir.